Bienvenidos a la semana número 4. Vamos a ver en la sesión 1 flujos homogéneos. La pregunta que surge es ¿qué entendemos por flujos homogéneos? Flujos homogéneos significa un conjunto de flujos que se manifiestan a lo largo del tiempo con una secuencia fija de tiempo y que todos son del mismo importe. Eso también lo vamos a conocer con el nombre de rentas o anualidades. Nuestros contenidos para esta sesión van a ser los siguientes: anualidades, rentas o series uniformes. Introducción. Definiciones básicas de rentas temporales y rentas perpetuas. Luego analizaremos las anualidades vencidas y anticipadas. También veremos las anualidades diferidas, vencidas y anticipadas. Y terminaremos nuestra semana viendo anualidades perpetuas. Al inicio de esta sesión nos referimos al significado de flujos homogéneos. Revisemos esta diapositiva con cuidado. Cuando nos estamos refiriendo a una anualidad o renta o serie uniforme, nos estamos refiriendo a un conjunto de flujos homogéneos. ¿Qué significa flujos homogéneos? Que hay un grupo de flujos de entrada o de salida de dinero de un mismo importe y que se presentan de manera ordenada y secuencial, respetando una unidad fija de tiempo. En la parte inferior de la diapositiva podemos ver un primer gráfico de flujos homogéneos. Mira tú que todas las flechas de color azul son del mismo tamaño y que se repiten a lo largo del tiempo con una frecuencia fija. Prácticamente la teoría de rentas o anualidades o de flujos homogéneos está en casi todo tipo de transacciones comerciales. Y podemos ver casos como préstamos personales, contratos de alquiler, créditos hipotecarios, créditos para compra de vehículos, operaciones de jubilación y las pensiones de jubilación, entre tantas otras. Los tipos de rentas, de acuerdo a la periodicidad contractual, van a ser de dos tipos. Primero, rentas de carácter temporal, tal como su nombre le indica, responden a un contrato donde queda plenamente establecido la duración de la anualidad o de la renta. Por ejemplo, un contrato de alquiler con una merced conductiva de $1,000 por mes durante 5 años. El otro tipo de rentas, de acuerdo a su temporalidad, son las de carácter perpetuo. ¿Qué significa una renta perpetua? Que se va a recibir de por vida o hasta que se culmine con el bien o servicio establecido. Son clásicas las rentas por características de jubilación, cesantía o montepío. Esta gráfica nos muestra
una renta temporal a 6 años plazo, pero vista como vencida y en la parte inferior como adelantada. Observa qué sucede con una anualidad o una renta vencida. El usuario está ubicado en el momento cero y imagina que este ejemplo dice que tiene una cantidad fija por cobrar durante 6 años. La gráfica de esta anualidad vencida sería la mostrada. Sin embargo, si ese mismo hecho fuera mediante una anualidad adelantada o anticipada, el usuario empezaría a cobrar desde el momento cero, tal como lo indica la gráfica. Pero para efectos de cálculo, es mejor que nosotros hagamos retroceder al usuario una unidad fija de tiempo. ¿Por qué? Porque ahora el usuario mira esta renta o anualidad como vencida. Pero cuidado, ya no empieza en cero, ahora está empezando en -1 y termina el año 5, porque lo estás cobrando de manera anticipada. Con todo lo que hemos ido ilustrando, estamos en capacidad de decir cuáles son las características de las rentas. Miremos bien, una renta tiene en principio dos características centrales. La primera, uniforme. Eso quiere decir que los flujos son de una cantidad definida. La segunda gran característica es que responde a una frecuencia exacta. Es decir, que cada flujo se manifiesta de acuerdo a una unidad fija de tiempo. Esto puede ser cada mes, cada trimestre, cada semestre o cada año. Pueden existir frecuencias especiales, como por ejemplo que la renta se manifieste cada 15 días. ¿Okay? ¿Quién determina la frecuencia? El usuario, el que contrata el servicio o el que tiene que devolver una deuda. Se pacta de común acuerdo. Muy bien, entonces ahora estamos en capacidad de dar a conocer el diagrama general de rentas que posteriormente me va a llevar a manejar el circuito financiero. En esta gráfica puedes ver claramente un conjunto de flujos de tamaño R, es decir, una cantidad definida. Los flujos se manifiestan cada unidad fija de tiempo. Podría ser cada mes, podría ser cada trimestre o podría ser cada año. Empiezan en el momento cero y terminan en el momento N. Se supone por todo lo aprendido que si todas estas rentas R las llevamos a su valor futuro en el momento N, se van a convertir en la flecha punteada verde, donde va a estar el stock final o mi valor futuro. Por el contrario, si cada una de estas R la llevo al momento cero, es decir, a su valor presente, la sumatoria se va a convertir en la flecha amarilla P. No hay que perder de vista que la flecha amarilla y la flecha verde
son equivalentes. Esta figura la vamos a completar agregándole un primer elemento, la bola del fondo. Ok, mira bien que dentro de esta bola del fondo han aparecido dentro de ella dos elementos, FCS y FDFA. ¿Qué ocurre con cada uno de ellos? El primero me da S, o sea, me permite calcular el valor de S. Con el segundo elemento yo puedo calcular el valor de R. Para terminar y completar nuestro gráfico necesito agregar la bola de adelante o de valores actuales. Esta bola que se manifiesta en el origen también tiene dentro dos elementos, el FAS y el FRC. El primero de ellos me lleva a calcular el valor de P y el segundo me lleva a calcular el valor de R. Este es mi gráfico integral de rentas. Muy bien, con todo lo que hemos visto podemos ir resumiendo y decir de que las anualidades o las rentas son series uniformes, es decir, homogéneas, lo que significa de una misma cantidad de dinero. Las rentas por lo general tienen dos características principales, que ya las hemos visto. La primera son uniformes, es decir, una cantidad definida, y la segunda responde a una frecuencia fija de tiempo. Usualmente mes, trimestre, semestre o año. Cuando vimos el diagrama general de rentas, observamos que en esa gráfica había dos bolas, una al final y una adelante, y cada una de ellas tenía dentro dos elementos que lo denominamos factores. El primer factor ubicado en la bola del fondo es el factor de capitalización de la serie, o FCS. Entonces, FCS significa factor de capitalización de la serie. Y el otro elemento, el FDFA, significa factor de depósito al fondo de amortización. Estos dos factores son antagónicos uno con relación al otro. Quiere decir que si los multiplico, me da 1. Luego, en la bola de adelante también habían dos factores. El primero de ellos, el FAS, que significa factor de actualización de la serie. El segundo elemento, factor de recuperación de capital, que lo conoceremos también con el nombre de método francés. Estos dos elementos también son antagónicos uno con relación al otro. Quiere decir que si lo multiplico, su resultado será también 1. Perfecto, estamos ahora en capacidad de poder analizar fríamente cómo saber qué factor utilizar. Para llegar a ubicar el factor que debo usar para liquidar un conjunto de flujos homogéneos, debo seguir los siguientes criterios. Primero, ubicar la capitalización. Esto es un hecho ya prácticamente conocido por todos y cada uno de ustedes. Recuerda que cuando no te dicen nada acerca de la tasa de interés, la capitalización debes asumirla como diaria. Segundo, es fundamental identificar la frecuencia fija en que se manifiesta la anualidad o la renta.
Nuevamente, reitero, fundamental. Tercero, para cualquier cálculo o para liquidar alguna operación que tenga flujos uniformes o flujos homogéneos, tienes que utilizar en forma obligatoria la tasa efectiva que corresponda a la frecuencia. Remarco, si por ejemplo los flujos se manifiestan cada 3 meses, te vas a obligar a usar la tasa efectiva trimestral. O si los flujos se presentaran cada mes, la tasa con que liquidas será la tasa efectiva mensual. Luego, ubica tus datos. Y finalmente, define qué factor usar. Recuerda que la incógnita que tú determines en tus datos te está orientando en forma automática al factor que debes utilizar. Cerremos toda nuestra parte teórica conociendo el circuito financiero para el caso de flujos homogéneos. Va a estar compuesto por 4 grandes fórmulas. La primera es la del factor de capitalización de la serie. Este factor te va a llevar a obtener futuros y cuando lo apliques vas a poder fácilmente determinar el valor de S, que va a estar dado por la renta o el flujo homogéneo multiplicado por el factor de capitalización de la serie. El antagónico es el factor de depósito al fondo de amortización. Observa detenidamente la fórmula. Si te das cuenta, es la inversa del anterior. Y esto te permite calcular el valor de R. R va a ser igual al stock final o a tu valor futuro por el factor de depósito al fondo de amortización. Revisemos ahora los contenidos de la bola de adelante del gráfico general. El tercer factor era el factor de actualización de la serie. Ahí tienes su fórmula detallada. Este factor te permite calcular el valor de P, o tu valor actual neto. P es igual a R por FAS. Y finalmente, el último factor es el factor de recuperación de capital. Quiere decir que es un factor que te va a determinar cómo recuperar tu capital. Esto es la cuota fija, o R. R va a ser igual a P por el factor de recuperación de capital. Este es el factor que se utiliza más adelante para resolver los programas de deuda de método francés o de cuota fija. Hasta ahora hemos hablado de 4 factores y esto me va a llevar a desarrollar 4 casos, uno por cada factor. Comencemos con el caso 1, el factor de capitalización de la serie. Aquí lo tienes, como una sola fórmula. S es igual a R por 1 más la tasa efectiva de la frecuencia elevado a la n-1 sobre la tasa efectiva de la frecuencia. La segunda parte o el segundo factor es el factor de capitalización de la serie, que ahora está desarrollado en fórmula. Revisemos el siguiente ejemplo para consolidar el caso número 1. Imagínate que Hodge piensa ahorrar $100 cada mes durante los próximos 5 años
a una tasa efectiva del 0.8% mensual. Pregunta, ¿cuánto tendrá al final? Aquí vamos a hacer algunas precisiones. Mira que en la data del problema te están marcando la frecuencia. Te dicen cada mes. Te marcan la temporalidad de la renta, 5 años. Recuerda tú que en 5 años hay 60 meses. ¿Ok? A la hora de poner nuestros datos, si la frecuencia es cada mes, tu obligación es liquidar la operación con la tasa efectiva mensual. Para nuestro caso, es dato, 0.8%. La renta es 100, n 5 años, no me sirven, porque la tasa la tengo en meses, el tiempo lo tengo que tener en meses, 60 meses. Y lo que estoy buscando es ese. Para buscar el valor de ese, puedo revisar mi gráfico general y ahí observas que el factor que te da ese es el factor de capitalización de la serie. Colocamos la fórmula y obtenemos fácilmente la respuesta. S es igual a 7.662,39 dólares. Veamos ahora el caso 2, lo inverso, el factor de depósito al fondo de amortización. R es igual a S por el factor de depósito al fondo de amortización, que lo podemos poner en una fórmula única. R es igual a S por tasa efectiva de la frecuencia sobre 1 más la tasa efectiva de la frecuencia a la n menos 1. Esto me trata de decir cuánto dinero debo poner yo en una frecuencia fija de tiempo para lograr un determinado resultado. Analicemos el siguiente ejemplo para ver el uso del factor de depósito al fondo de amortización. Dentro de 5 años, Barriguita tiene que ir al colegio y la cuota de ingreso cuesta 7.662,39 dólares. Pregunta, ¿cuánto tendrá que ahorrar la familia mes a mes para completar la cuota de ingreso si le pagan una tasa efectiva mensual del 0.8%? Nuevamente, del análisis del problema, vemos que esta familia quiere recurrir a una frecuencia fija de tiempo, mes. Quiere colocar cada mes una cantidad igual, flujo homogéneo, y lo va a hacer durante 5 años. El resumen de mis datos queda de la siguiente manera. Tasa efectiva mensual, 0.8%. N, 60 meses. Tasa en meses, tiempo en meses. El valor que quiero lograr, 7.662,39 dólares. ¿Qué busco? R. Si vas al gráfico general, miras la bola del fondo, vas a ver de que el único factor que te lleva a R teniendo como dato S es el factor de depósito al fondo de amortización. Calculando, obtenemos R igual 100 dólares. Aquí es bueno que agarres tu calculadora y repases los cálculos y verifiques este resultado. Muy bien hasta este momento. Hemos logrado ver los dos factores de la bola del fondo.
Vamos a cambiar el escenario. Ahora nos vamos a ir a la bola de adelante. La bola de adelante en la gráfica general de rentas tenía dentro dos factores. Vamos a revisar el primero de ellos, que es el factor de actualización de la serie. Ahí tenemos la fórmula, pero esta fórmula me permite calcular P. Y P es igual a la renta por el factor de actualización de la serie. Si lo pongo en una fórmula única, obtengo el recuadro que puedes visualizar en un fondo amarillo. Revisemos la aplicación de este factor de actualización de la serie mediante el siguiente ejemplo. La compañía Colesi tiene en cartera 6 letras de valor nominal 12.000 cada una, que vencen de manera escalonada cada 60 días. Las quiere descontar en el banco, que cobra una tasa nominal anual del 24%. Pregunta: ¿cuál será el abono neto? Cuidado, el problema no te da una tasa efectiva. Si tú ves la data del problema, señala, y te lo he puesto en color rojo, una tasa nominal anual del 24%. Pero tú sabes, por las características de las rentas, que solo se puede liquidar con la tasa efectiva vinculada a la frecuencia. ¿Y cuál es la frecuencia de este problema? Cada 60 días. Eso quiere decir cada bimestre. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es transformar la tasa nominal anual a una tasa efectiva bimestral equivalente. Ahí tienen los cálculos. Ahora estamos en capacidad de revisar nuestros datos. Mi tasa efectiva bimestral va a ser 4.07 y siguientes por ciento. El número de letras eran 6, por lo tanto, N va a ser igual a 6 bimestres. El valor de cada letra, la renta, 12.000, ese es el valor nominal de cada documento. ¿Y qué estamos buscando? El valor de P. Entonces, P va a ser igual a 12.000 por el factor de actualización de la serie, que ahí lo tienes en fórmula, donde hemos ingresado 1 más la tasa efectiva bimestral elevada a la 6, porque son 6 letras, menos 1, sobre la tasa efectiva bimestral por 1 más la tasa efectiva bimestral. Agarra por favor tu calculadora y certifica y verifica que los números que hemos señalado en esta diapositiva son los mismos que tú obtienes. Vamos a llegar finalmente a la conclusión de que el valor neto de descontar estos 6 documentos en el banco es de 62.742,77. Seguimos trabajando con la bola de adelante del gráfico general de rentas. En esa bola habían dos factores, ya revisamos el primero, falta el segundo, que dice factor de recuperación de capital. Aquí tenemos la fórmula del factor de recuperación de capital. Este factor de recuperación de capital me permite calcular R, o la cuota fija. R va a ser igual a P por factor de recuperación de capital. Si lo quiero ver como una fórmula integral y completa, mira el recuadro amarillo. Para que nos quede claro el uso del factor de recuperación de capital, que también podremos llamar método francés, revisemos el siguiente ejemplo. Un banco financia el viaje
de un equipo de ejecutivos a una feria y otorga un crédito por $100,000 a un plazo de un año, que será reembolsado mediante el pago de cuotas trimestrales a una tasa efectiva trimestral del 10%. Pregunta: ¿cuál será la cuota fija trimestral que deberá pagar el cliente? Muy bien, volvamos a leer el problema entre líneas. ¿Cuál es la tasa efectiva trimestral de la operación? 10%. ¿Cuál es la frecuencia fija de tiempo de cada flujo? Trimestre. ¿Por qué? Porque el problema señala el pago de cuotas trimestrales. Muy bien, entonces tenemos todo calzado y ordenado. Y podemos hacer lo siguiente: pasar a establecer la escala de datos. Mis datos son tasa efectiva trimestral 10%. N, 4 cuotas o 4 trimestres. P igual 100,000. Y me están pidiendo la cuota fija. Para calcular la cuota fija, recuerda, R es igual a P por el factor de capitalización de la serie. Ingreso mis datos a la fórmula del rectángulo amarillo que vistes en la lámina anterior. R va a ser igual finalmente a $31,547,08. Esa es mi cuota fija. Haber calculado la cuota fija me permite establecer el cronograma de pagos de cuota fija o método francés. Si tú visualizas la tabla, en la primera columna tienes los trimestres. 0, el momento inicial, 1, 2, 3 y 4, que fueron los trimestres en que se realizó pago. El saldo de origen, 100,000. Y en la última columna está la cuota. Si tú ves la cuota del trimestre 1, 2, 3 y 4, es la misma, 31,547,08. La columna anterior marca los intereses. Y arriba he puesto 0.10 en rojo. ¿Por qué? Porque la tasa efectiva trimestral era 10%. ¿Qué voy a hacer con ese valor? Si yo multiplico 100,000 por 0.10, ¿qué obtengo? 10,000. La cuota es el resultado de la amortización más el interés. En consecuencia, si de 31,547,08 le quito los 10,000 de intereses, ¿qué obtengo? La amortización, 21,547,08. ¿Y qué es la amortización? La amortización es lo único que rebaja el principal de una deuda. ¿Cuánto era mi deuda? 100,000. Y si amortizo 21,547,08, ¿cuál es ahora mi saldo? 100,000 menos 21,547,08. ¿Y eso cuánto da? 78,452,92. Para el siguiente trimestre, ¿cuánto pago de intereses? 78,452,92 por
0.10. ¿Cuánto sale eso? 7.845.29. Realizo la misma operación. Cuota menos interés, amortización. En consecuencia, 23.701,79. ¿Qué rebaja mi deuda? Solo la amortización. Si ya debía 78.452,92, le quito la amortización de 23.701,79 y obtendré un saldo de 54.751,13. Sigue ahora tú hasta el final y vamos a comprobar que al finalizar el cuarto trimestre mi deuda ha quedado saldada. Observa y recuerda que la cuota siempre es fija para este método francés. Toda la teoría que hemos visto hasta este momento calza para el manejo de anualidades o rentas de carácter temporal. Pero también vimos que existen las anualidades perpetuas, como el caso de las pensiones de jubilación, las cesantías o los montepidos, entre otras. ¿Cómo puedo conseguir el valor presente de una perpetuidad? El valor presente de una perpetuidad va a estar dado cuando el factor de actualización de la serie se lleve al límite, donde el tiempo es infinito. Matemáticamente esto se resume en 1 sobre la tasa efectiva de la frecuencia. Pero recuerda de que el valor presente, o P, es igual a R por el faz. Cambiando el faz por el resultado al límite, tenemos que el valor presente vendrá dado por el valor de la renta dividido entre la tasa efectiva de la frecuencia.